Si quieres aprender Derecho de la Comunicación, escucha este podcast. Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos con otro grupo que va a exponer su trabajo. Son Paula, Carolina, Alejandra y Diego, que nos van a hablar de la piratería. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Bien. Pregunto lo de siempre. ¿Cuáles han sido los objetivos de vuestro trabajo? Vale, nuestro trabajo lo hemos centrado en la piratería online y nuestro objetivo principal es resolver la pregunta de qué es la piratería online y las diferentes partes que tiene esta. Luego queremos afirmar dos hipótesis que hemos sacado, que es que existe un gran vacío legal en el tema de la piratería y que el aumento de las plataformas de streaming va a suponer un aumento a su vez de la piratería online. Muy bien. Oye, veo que habéis hecho una encuesta, me habéis dicho, ¿no? Sí, hemos hecho una encuesta y para empezar nos ha sorprendido que 5 de cada 10 personas que han hecho la encuesta no están seguras de qué es exactamente la piratería o si lo que hacen es legal o no. Entonces hemos querido resolverlo. Muy bien. Pues nada, vamos adelante con ello. ¿Qué habéis visto que es la definición de piratería? Bueno, podríamos definir piratería como la venta y su posterior distribución de copias de contenidos o productos de manera ilegal, es decir, sin la autorización de los derechos de autor. Tanto si se venden como si se distribuyen de forma gratuita, eso es piratería. También se considera algo pirata o piratería a las personas que copian el contenido como quien lo vende o lo distribuye. Muchas otras entidades nos han proporcionado definiciones similares y más exactas sobre qué es la piratería, como es la UNESCO, que afirma que es la actividad de reproducción y distribución de copias y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización de los propietarios legítimos. Muy bien, has mencionado los derechos de propiedad intelectual. Es un tema muy interesante para esta asignatura y lo va a desarrollar a fondo algún otro grupo, pero de momento podemos adelantar que los derechos de autor tienen dos vertientes, que son las vertientes morales y las de explotación, ¿no? La moral es que si yo hago una foto, pues la foto, si es una foto artística, es una foto mía y se usa como yo quiero. Y las de explotación se refieren a que el beneficio económico revierta en el autor y no en otras personas indebidamente, ¿no? Que es lo que estáis mencionando como piratería. ¿Os podéis comentar algunos de los tipos de piratería que existen, Alejandra? Pues sí, mira, bueno, antes de... Como hay esta cosa de que la gente no sabe muy bien si es piratería o no es piratería, yo quiero definir un concepto que está en el día a día, que es el concepto peer-to-peer. Esto aquí es lo que hablamos de que hay un vacío legal, porque el concepto peer-to-peer es, digamos, una red de ordenadores o de servidores en las que todos y a la vez ninguno son servidores fijos. Entonces es como una especie de nodos, de redes que permiten que se comparta contenido entre sí, que pueden ser plataformas como o servidores, redes, es que es un intercambio de redes de archivos, ¿no? Digamos. Y estas redes como Torrent, SoulSeek permiten a los usuarios de Internet que se conecten entre sí y compartan archivos sin necesidad de subirlos a la web, porque como ha comentado Carolina, al final lo que se considera piratería ahora mismo en España es que tú subas un archivo o que lo descargues, pero que lo compartas, ahí es lo que entramos que hay cierto vacío, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, a mí me sorprende, ¿no?, que la conciencia de los ciudadanos de lo que es piratería es muy difusa, ¿no? Porque tal vez porque estás acostumbrado a ver que los contenidos fluyen libremente, te metes en TikTok y puedes acceder a un montón de cosas y como que no hay mucha conciencia que eso es de alguien. La gente va duplicando contenidos y bueno, pues si oyes una canción la puedes grabar y la puedes difundir. En los trabajos que hacen los estudiantes, si no están avisados, y hablo de estudiantes universitarios, pues muchas veces usan fotografías que no son suyas, ¿no?, que las han visto en internet, les han parecido bonitas y realmente no hay una conciencia de que eso no ya que esté prohibido, no, sino de que eso pueda causar un perjuicio al autor, ¿no? Y tengo amigos fotógrafos que cada X tiempo se meten a buscar
hacer estas búsquedas inversas, ¿no? A ver quién está utilizando mis fotografías y, bueno, pues tengo uno que hace deportes y está frito de que le roben fotos, ¿no? Porque se las publican en todos los medios. Entonces, ante esa situación, como futuras creadoras de contenido, ¿cómo pensáis vosotras que está regulado, que debería estar regulado este tema? A ver, como futura creadora de contenido, yo creo que está bastante mal regulado y que bien es cierto, y últimamente ha salido en una tendencia en TikTok de personas que ellos mismos crean contenidos de prensa rosa y posteriormente la verdadera prensa rosa, tanto programas de televisión como series, lo replican exactamente y no dicen la autoría, no autoría de dónde lo han sacado, y muchas veces incluso les piden a ellos, por mensaje directo de esas redes sociales, más información y como así el derecho a que ellos puedan utilizar dicho contenido. Entonces, al ser una fuente no fiable, es un chaval que al final ha creado una investigación él solo, mirando los seguidores de Instagram de cierta persona y ha llegado a una conclusión, no se le da ese reconocimiento y esos derechos de autor, porque no es una búsqueda fiable, simplemente son cuestiones que él ha ido sacando. Sí, claro, sabéis como creadoras y creadores de contenido que crear contenido lleva un trabajo, ¿no? Y exige una creatividad, no es solo que le dediques tiempo, sino que, en fin, hay distintos grados de protección de las obras por eso. El otro día las fotos que hizo Diego aquí, pues bueno, son meras fotografías, no puedes decir, para usar esa fotografía necesito un permiso muy especial, ¿no? Pero cualquier fotografía que tú hagas en otro contexto de un modelo, de una modelo, de una fotografía urbana, pues todo eso sí, porque requiere cierto grado de pericia, no es como hacer una foto sencillamente, pues como digo, una mera fotografía, ¿no? En fin, hemos mencionado el perjuicio económico a los autores. ¿Habéis hecho números de lo que supone la piratería en España? Sí. A ver, según el Observatorio de Piratería, se ha llegado a la conclusión de que la piratería hace que el Estado deje de ingresar 43 millones de euros anuales. Principalmente esto se debe a la piratería de los videojuegos, al acceso ilegal de videojuegos y las descargas ilegales. Mientras que, según El País, en 2021 hubo más de 5 millones de accesos ilegales a contenidos supuestamente protegidos por los derechos de autor. De esto nos referimos tanto a música como series y películas, y esto hizo que las pérdidas subieran a más de 2 millones de euros anuales. Bien, pues son cifras importantes. Y eso es, digamos, lo que se ha calculado, ¿no? Pero puede ser bastante más. Bueno, también habéis estudiado casos concretos, ¿verdad?, de piratería. Alejandra, ¿tú has visto alguno relativo a libros o programas de software digital? Sí, bueno, al igual que se consume ocio y música, películas, contenido audiovisual, también hay mucha gente que usa de manera ilegal, sin licencias, elabora sus trabajos o su formación usando libros de texto que, según la Ley de Protección Intelectual, no se puede, tú no puedes imprimir un libro ni copiarlo ni demás, porque al final estás vulnerando los derechos de autor de esa editorial, etcétera. Y a su vez se destaca mucho el uso ahora de los programas de Adobe y de Microsoft, ya que las tasas que se usan muchas veces los estudiantes para hacer sus propias prácticas en casa y demás no tienen acceso, entonces de manera, digamos, que se lo proporciona a la universidad, entonces lo que hacen es piratear y bajarse esos programas sin licencias. Pero es fácil usar un programa de esos sin licencia, lo digo desde la ignorancia, ¿eh? ¿Se puede piratear Photoshop o se puede...? Es complicado. A día de hoy, lo bueno que tiene, que vamos avanzando con la tecnología y demás, es que cada vez es más complicado piratear estos programas y a su vez hay que tener mucho cuidado con ellos, porque al final estás usando de manera ilegal una cosa
que se van a lucrar de tus cookies, de tus datos personales, porque metes algo, digamos, ilícito en tu ordenador. Si tú metes eso, estás dando acceso a la persona que ha subido ese contenido, a que tenga acceso a tus datos personales, de tus fotos, tus cuentas. ¿Te refieres a que tú puedes adquirir una licencia de manera ilegal? Pero te arriesgas a que claro, todos esos datos tuyos personales los use quien te ha proporcionado el acceso ilegal. Efectivamente, vale, claro. Vale. Estupendo. ¿Y algún caso práctico de lo que estamos hablando? A ver, yo puedo mencionar un caso práctico de series y películas que son las conocidas páginas web de Series Junkie, Pelis Junkie, que lo que pasó es, se iniciaron en 2007, este es un contenido peer-to-peer, como hemos mencionado antes, entonces consistía en unas páginas web en las que los operadores manejaban ciertos links que en ningún momento ellos proporcionaban al público, simplemente lo subían otras personas, puede ser Alejandra, puede ser tú, cualquier persona. Tengo el link de una película que está subida a X sitio, lo posteo en la página, entonces quien quiera acceder a esa película puede verla, puede visionarla. ¿Qué pasa? Que se les pilla, se les intenta condenar a 4 años de prisión, ya que están violando el artículo 270 del Código Penal, que es el de la propiedad intelectual. Pero ahí nos metemos en el vacío legal que encontramos en esto, que es, al no subir ellos el contenido, ellos no están proporcionando ningún tipo de vídeo, de serie de otra persona, simplemente medio, ¿no? Son links. Entonces ellos son operadores de unas páginas web, pero verdaderamente ellos no están subiendo nada, no están compartiendo ningún tipo de contenido. Claro. Ni están descargándoselo, son el medio. Entonces, al terminar el juicio en 2014, quedaron absueltos de todo tipo de condena. Imagino que el tribunal consideró que sería como condenar al fabricante de cuchillos por un apuñalamiento, ¿no? Sí. Es como decir, oye, yo he fabricado el cuchillo, pero es otro el que lo ha usado mal, ¿no? Claro, simplemente ellos se limitaban a la publicación de enlaces. Lo que pasa es que no es lo mismo fabricar cuchillos y venderlos en un comercio que vender cuchillos de noche en un sitio donde hay peleas, ¿no? Pues claro. Imagínate, a la salida de una discoteca conflictiva decir, oye, te vendo un cuchillo y pues, no es lo mismo una cosa que otra, Claro. ¿no? Entonces parece que lo que hacía Series Junkies era facilitar mucho ese intercambio indebido de archivos. Claro, ¿no? ellos lo administraban. Y sí que es cierto que a partir de 2015 la ley cambió y ahora sí que es ilegal la creación de estas webs de hipervínculos y de... Sí, de acceso indebido. Claro. Bien. ¿Y algún otro caso tenéis, no, Alejandra? Sí, también está el caso de Roja Directa, que bueno, en este país se lleva mucho lo de ver el fútbol, ¿no? Entonces, Roja Directa era una página web, en este caso sí que era una página web, que ofrecía enlaces y demás para ver acontecimientos deportivos en directo o acontecimientos deportivos pasados sin autorización de los titulares como son Canal Plus, Real Madrid TV y la Liga. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto es de hace unos añitos, de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al administrador del sitio web a una pena de 2 años de prisión y a su vez una inhabilitación para trabajar en webs de ese mismo, otros 2 años más, además de una multa de 18 meses y una indemnización a las entidades, empresas como la Liga, MediaPro, de una compensación económica de unos 500.000 euros. Claro, según la agencia ENFE, todo ese impacto que tuvo Roja Directa por la emisión de estos links de su página web suponía la eliminación, que es una barbaridad, de 5,2 millones de puestos de trabajo, al grosso modo, y una pérdida de 6.700 millones de euros anuales en el PIB español. Que claro, ¿hasta qué punto nos compensa ver el fútbol de manera pirata si luego se pierde todo esto en el PIB? Hay cierto fenómeno ahí curioso de picaresca, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años pues estaba el Canal Plus de pago, lo que creo que luego se convirtió en Movistar. Entonces tú decías a alguien, ¿tú tienes Canal Plus? Estás con los amigos. Ah, sí, y uno decía, pero yo lo tengo gratis. ¿Cómo que lo tiene gratis? Pues al principio era porque entraban con la clave de otra persona, pero luego eran decodificadores de hardware, ¿no? Entonces
empezaron a vender decodificadores, digamos, copiados. Entonces, una vez que Canal Plus descubrió eso, pues te obligaban a meter un código cada X tiempo. Y al final yo decía a los amigos que lo tenían gratis, decía, pero si es más complicado lo tuyo que lo mío, porque yo lo pago y ya está, ¿no? Y tú tienes que estar ahí hackeando y haciendo trucos, ¿no? Pero había esa cosa tan española o tan latina de decir, sí, pero yo lo tengo gratis, ¿no? Entonces, vosotros, querido público, ¿tenéis experiencia? ¿Algunos habéis utilizado plataformas de ese tipo? Diego, apaga la cámara un momento, levanta la mano quien no haya pirateado. ¿Creéis que está extendido en vuestros círculos? ¿Tú crees que sí? Ver la liga pagando cuesta 100 euros al mes, nos dice aquí alguien. Claro, como que es mucho dinero, ¿no? También es verdad que una licencia de Photoshop, por ejemplo, que yo la conozco, son caras. Ahora son de suscripción, que para estudiantes pues es un poco más barato, pero sí es dinero, ¿no? Entonces una motivación puede ser esa, ¿no? El que las licencias son excesivamente caras. ¿Y alguien más tiene así alguna experiencia, los colegas que piratean mucho, o se reduce al fútbol? Y en videojuegos también, ¿no? Bueno, hay alguien que no vamos a decir el nombre que no ha pagado videojuegos, ¿no? Bueno. Es honesto, por lo menos. Es honesto. No, además que para conocer las realidades hay que preguntar, ¿no? Hay que entender el porqué de todos los fenómenos. Es muy llamativo. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que donde parece haber más piratería es en el caso de la música, ¿no? Al menos era el sector más castigado hasta que aparecieron las plataformas como Spotify, que ya son, yo creo que tienen 10, 12 años, que empiezan a tener unos costes razonables, ¿no? Y dices, bueno, pues por 9, 10 euros al mes puedo tener toda la música que quiera, ¿no? Ya está dando un plus, pero hasta ese momento, en fin, lo de piratear con casetes primero y luego con CDs, piratear música parecía que estaba muy extendido. Y que era muy sencillo, la verdad. Y que era muy sencillo, claro. Entonces, ¿cómo veis este fenómeno? Pues es curioso porque, como estás mencionando, las plataformas de Spotify, SoundCloud, pagan los derechos de autor y las regalías que se regulan en la SGAE mediante la mezcla de suscripciones premium con la publicidad que se pone en la versión gratuita. Es curioso porque a día de hoy sí que se sigue pirateando, mucha gente tiene el Spotify pirata y demás para evitarse lo de los anuncios. Entonces volvemos a lo mismo, los autores de las canciones y demás pierden esas regalías que deberían de estar pagándose, ¿no? La ley más antigua de propiedad intelectual que apareció en España es de 1880, es súper antigua. Y a partir de 1996 se vuelve a regular, sobre todo en el tema de la música, en el que se instaura un plan de antipiratería y a su vez se crea, digamos, la SGAE. La SGAE es, que lo tengo por aquí, Sociedad General de Autores y Editores. Y Editores, eso es. Que a diferencia del registro de propiedad intelectual, que esto es importante, no tiene carácter probatorio de la autoría de la obra, como sí ocurre en el registro, sino que sirve para la gestión y el cobro de los derechos de autor, porque cuando uno crea una canción, crea un disco, hay una cadena enorme desde la composición, el letrista, la producción, la distribución. Y claro, la SGAE lo que se encarga es de gestionar todos estos cobros de derechos de autor y de las obras registradas a partir de estas regalías o royalties que hay entre socios. ¿Tenemos algún músico en la sala? ¿Alguna música? Sí, ¿no? Y Natalia, no... Bueno, acabaré el curso sin saberme los nombres de la gente, ¿no? Pero los que presentasteis a nuestro concurso alguna sintonía, pues sí algo sabéis de música. ¿No te enteraste del concurso? ¡Oh, qué mal! Hicimos un concurso para elegir sintonías y se presentaron algunas que estaban muy bien. Pues para el público es... Tú, ¿verdad? que no, enhorabuena. Que, claro, tú compones una música, la música es tuya. Entonces, eso que has mencionado de finales del siglo XIX es porque había mucho pirateo en la música, muchísimo. Sí. Había un señor que escribía su partitura de una música y cuando esa música se hacía más o menos célebre, pues toda la música de
la música de teatro, ¿no? de teatro musical, pues al hombre o a la mujer le pirateaban todo lo que se podía. Y ahí empezó un poco la conciencia de que había que proteger ese tipo de creaciones. Bueno, vuelvo al tema de la encuesta. Contadme los resultados que habéis conseguido. Pues mira, Pablo, te cuento. La encuesta fue realizada a unos 43 sujetos de entre 16 a 60 años. Y la gran parte de las respuestas que tuvimos fue de 18 a 30, que es el periodo joven, digamos. En este periodo de un año, porque pusimos como máximo un año, unas 31 personas de las 43 habían usado o consumido contenido audiovisual en páginas web arbitrarias. Entonces, claro, eso nos llamó mucho la atención. Pero el 81%, digamos que no han subido. O sea, volvemos a lo mismo de que solo han consumido, no han compartido, no han descargado, simplemente se metían en las páginas de estos links y consumían. No obstante, refiriéndonos al peer-to-peer, más del 60% de la gente no sabía lo que era. Entonces, claro, muchos, aquí surgía la duda de, ¿consideras que ver contenidos en páginas extraoficiales es piratear? Pues decían, pues tal vez. La gran mayoría, sobre todo, nos contestó eso, que tal vez. Y al final de nuestro formulario lo que hicimos fue una pregunta cualitativa, que era ¿por qué creen ellos que la piratería está aumentando en estos últimos años? Y sobre todo lo que salió fue el tema coinciden en el oligopolio de las plataformas. Cada vez hay más plataformas, o están las 4 o 5 plataformas dominantes que están constantemente subiendo los precios y los contenidos están mucho más esparcidos. Entonces decían que ver que ver un determinado contenido y tener que pagar pues lo que han dicho en el público, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, para ver un partido, tener que pagar 100 euros al mes, no les salía rentable. Y al final la suma de todas estas plataformas para poder ver todo, digamos, como están esparcidos, les suponía un gran gasto familiar. Claro. Al final lo que desgasta mucho las economías familiares es esos pequeños gastos que no te das cuenta, ¿no? Pues si un día te vas a comer un fin de semana con la familia y te cuesta 100 euros, eso se te queda grabado en la cabeza, claro, que te costó 100 euros. Pero eso de pagar 9 de Spotify, 9 de no sé qué al final, no te das cuenta, pero son gastos que te acaban comiendo, ¿no? Oye, y ahora que está de moda el tema, ¿qué está pasando con Netflix? A ver, es algo que hemos hablado mucho y la gente tiende a pensar que lo que va a hacer Netflix después de quitar las multicuentas es perder ingresos, pero no son conscientes de que al final estamos hablando de la plataforma más utilizada por los consumidores y es al final la más grande, la que más contenidos famosos y demandados tiene, y la gente piensa eso, tiene una idea de que Netflix ha hecho esto, la gente se va a empezar a desuscribir de Netflix, van a perder gastos, van a perder ingresos, y todo va a ir a peor. Pero hay que tener en cuenta que las mentes que llevan los números de Netflix le han tenido que dar muchas vueltas a esto. Una empresa no toma una decisión arbitraria y dice, voy a quitar esto porque sí, y que la gente especule. Sí. Todo lo que han hecho está fundamentado en unos estudios y en al final una experiencia que ellos llevan teniendo ya desde hace años. Estoy seguro que han hecho sus números y los han hecho muy bien. ¿Cuántos tenéis Netflix? Como más de la mitad. ¿Cuántos tenéis HBO? ¿Cuántos tenéis Netflix y HBO a la vez? ¿No? Otros 10. ¿Cuántos tenéis Disney Plus? Un montón de gente, fíjate. O sea que sois varios los que tenéis más de una plataforma en casa, ¿no? Es curioso. Creo que es la queja que decía Alejandra, ¿no? Es que para ver las cosas al final tienes que pagar muchos poquitos en muchos sitios y se acaba convirtiendo en algo grande, ¿no? Bueno, por tanto, parece que esto de la piratería no es simplemente una cuestión ética, ¿no? Sino que tiene algo más en cuanto a sus consecuencias directas y en especial las económicas. Pero yendo a algo más concreto, ¿cuáles son las consecuencias que habéis concluido, valga la redundancia, que trae la piratería?
Pues sobre todo las grandes damnificadas de este problema son las productoras. Al final, como decía Paula, Netflix, ¿no? es la plataforma, pero quienes pueden piratear tus contenidos, pero al final quienes no reciben el pago inicial, ¿no? Como hablábamos, la cadena de producción, distribución y demás, los grandes damnificados son todas las empresas, las productoras que se dedican a esto. Entonces, yo creo que a la parte ética y moral, ¿no? de estas consecuencias es que como creadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos comunicación audiovisual, ¿hasta qué punto nos interesa que esto se siga fomentando, ¿no? O en nuestros propios trabajos, ¿no? ¿Hasta qué punto, en vez de crear una pieza musical, tengamos que piratear la canción de Rosalía, Despechada, por ejemplo, para meterla en un vídeo documental? Para eso, mejor nosotros o pagar las regalías, que para eso está la SGAE, o nosotros también crear y ser parte de esa industria. Vale. Yo os cuento una anécdota. La plataforma es la damnificada, pero luego hay una parte más débil que es el creador o el artista, ¿no? Claro. El otro día me comentaban de un grupo de música que podemos decir que tienen cierta fama, emergentes, que ya empiezan a tener un caché importante, que tocan en muchos sitios, que les llaman de la casa discográfica y dicen: oye, tenemos una oferta de una, no voy a decir el nombre, de una cadena de comida rápida de estas de pizzas, muy conocida, no sé si es la primera en ventas en España o la segunda o la tercera, que quieren adquirir los derechos de reproducción de una de vuestras canciones para su publicidad. Y entonces esta gente empezó a pensar: oye, pues ¿qué hacemos? Porque eso realmente te va a dar una fama más grande, vas a salir en los anuncios. Como son un grupo un poco así como independiente, no les hacía mucha gracia de entrar en el juego capitalista, lo estaban debatiendo, y al final yo les dije: oye, pues ¿por qué no preguntáis cuánto os pagan? Preguntaron, ¿sabéis qué les ofrecían? 300 euros. Un insulto. Les dije: esto es un insulto. Desde luego. Seguramente no lo hubieran hecho por 3.000 y a lo mejor no lo hubieran hecho por 30.000, pero ahí había un claro abuso de lo que es el autor, ¿no? Lo que es el artista. Entonces yo lo que recomiendo es, como futuros y futuras creadoras de contenido y actuales creadores de contenido, porque ya estáis creando contenido, es que os aseguréis vuestros derechos económicos con un contrato. Y cuando os ofrezcan algo de cualquier tipo, porque siempre uno empieza un poco en precario, ¿no? Pues te llaman para grabar algo de un videoclip o para ayudar con no sé qué, pero cuando sea algo ya un poquito más en serio, que deje de ser un juego, deje de ser una práctica, asegúrate con un contrato de cuáles son tus derechos, ¿eh? Mira si puedes consultar a un abogado, si es ya dinero, si tienes un amigo abogado, alguien que te pueda aconsejar, o un profesor de la universidad, o quien sea. Pero no te metas a regalar tu trabajo gratis, porque al final lo que haces gratis no vale para nada, ¿sabes? Yo recuerdo haber ido a hacer fotos a una boda y haber ido un fotógrafo profesional y un amigo de los novios a hacer las fotos. Y al final las fotos del fotógrafo profesional costaron 1.000, 2.000, no sé lo que costaron. Parecía que valían muchas más que las fotos que eran regaladas. ¿Por qué? Porque lo que es gratis no se valora. Entonces ese es el consejo que os doy en cuanto al trabajo futuro, que es el trabajo de uno vale dinero, no solo el tiempo, sino, como hemos dicho, sobre todo la creatividad, y eso es algo que hay que proteger. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta sobre este trabajo? ¿Ninguna? ¿Os ha gustado? Pues hala, un aplausito para las artistas de... Bueno, pues continuamos el próximo día con otro trabajo de otro grupo, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero seguro que será tan interesante como este. Que tengáis una feliz semana.